Muy buenos días mis amigos, les saluda nuevamente su amigo Chavarría con otro nuevo video tutorial en lo que es la continuación de nuestro proyecto de cálculos geométricos de caminos o carretera. En el video anterior habíamos hecho ya lo que es, o habíamos llegado hasta donde es lo del cálculo de la rasante y subrasante. Nos habían quedado unos temas pendientes. Nosotros habíamos hecho hasta copiar la subrasante y convertirla en rasante, y proseguiremos en este nuevo video con lo que es la generación de secciones de construcción. Entonces vamos a proseguir. Vamos a nuestra rutina de CivilCAD, altimetría, y nos vamos a lo que son las secciones. Acá en volúmenes le damos procesar eje. Entonces nos pide que seleccionemos el perfil del terreno, ya que sobre él tenemos todos nuestros cálculos. Aquí nos pide que dibujemos secciones de tipo ABCE, lo cual por el momento le vamos a decir que no, ya que este tipo de secciones genera lo que va junto con, además de las secciones, genera los datos de curvas, que por el momento no lo vamos a tomar en cuenta en nuestras secciones. Le decimos que no y nos abre esta ventana donde nosotros tenemos que empezar a rellenar nuestros datos. Entonces tenemos aquí los datos del proyecto, le damos el nombre, camino de acceso a planta, el perfil y, con el nombre desde el inicio, la estación 00 hasta la 0 más 790.78. 690.78. Y el autor, le damos ordenada inicial de la curva masa, volumen inicial de coste 0, de terraplén es 0, le vamos a dar un factor de abundamiento de 1.30 considerando que es arcilla arenosa. Le damos a aceptar. Venimos acá, damos que, como recuerdan, cuando hicimos lo que es nuestro encadenamiento en el eje, dimos que tanto a la derecha como a la izquierda un ancho de 6 metros. Entonces acá en la escala horizontal, como habíamos tomado anteriormente, es 1000 sobre 100 en escala vertical. A la altura de los textos 2 y 4, los de título, le damos a aceptar. Entonces acá en las opciones, todas estas opciones son las que CivilCAD nos va a generar. Entonces marcamos todas, y acá en lo que son las secciones tenemos número de secciones por columna. Entonces nos aparece por defecto con 5, vamos a dejarlo en 8. Factor de escala vertical le vamos a dejar 0.05 por defecto. La retícula a cada metro. Vamos a ver los márgenes: izquierdo 1, superior 2, inferior 3. Estamos bien. Los números decimales en la distancia 2, rasante, volumen, pendiente y el área. Vamos a dejarlo con 2. El nivel mínimo y de flexión mínima, esto queda por defecto en 0. Le damos a aceptar. Acá en lo que es la cuneta tenemos lo que son
nuestro ancho que le vamos a dejar, o bien serían nuestros taludes horizontal y vertical. Que tenemos, lo vamos a dejar en vertical 1 y en horizontal 1, perdón, y en vertical 0.33. Nuestro segundo, como vamos a considerar solo un lado por cuneta, lo dejamos con 0. Incluir en corte nada más y le damos a aceptar. Ahora nos venimos a lo que es donde vamos a definir nuestras capas. Como le había dicho anteriormente, acá en lo que es la sección estructural vamos a considerar nada más para este ejemplo lo que es la subrasante, subbase, la base y la carpeta. Entonces nosotros dimos el ancho a la rasante considerando de 1 metro, considerando nuestras capas que están conformadas estructuralmente. Entonces aquí en la distancia, como recuerdan, es de 6 metros. La pendiente le damos que es al 2%. El nivel lo calcula automáticamente. Entonces le damos a añadir tramos, como pueden ver ya aquí en el dibujo, y vamos a editar nuestras capas. Como pueden ver, aquí tenemos ya definido las capas de su base, lo que es carpeta, su rasante. No vamos a considerar el terraplén. Entonces acá en esta pestaña nosotros podemos ponerle color a las capas. Aquí tengo definido yo ya unos colores, como pueden ver. La base, carpeta, rasante y terraplén. Entonces vamos a iniciar con lo que es el espesor de la carpeta. Aquí nos sale en metro, entonces vamos a considerar .10 y le damos definir. Vamos a aceptar y se nos dibuja acá el espesor. Entonces luego de que tenemos la carpeta, vamos a considerar la base. La base, recuerden que tenemos 1 metro como máximo que definimos anteriormente en nuestro video pasado. Entonces a ese metro le vamos a restar estos .10 y le vamos a dar a la base .4. Nuestra base le vamos a definir, vamos a aceptar y ya se nos dibuja acá. A la carpeta, a lo que es ahora subbase, vamos a darle un espesor de 25. Recuerden que esto es solo a manera de ejemplo para que ustedes vean cómo se definen lo que son las capas estructurales, pero estos anchos, estos espesores se definen con un estudio de suelo. Entonces le damos a la subbase, lo definimos, le damos a aceptar, nos aparece acá, y por último igual de 25 para completar nuestro metro, le damos a la subrasante. Vamos a definir, aceptar y como pueden ver ya está definido
nuestra sección estructural. Vamos a aceptar, aceptar y aceptar. Quiero un mensaje acá, veamos que sí. Pide que guardemos. Vamos a darle altimetría. Le damos que sí lo reemplace. Y nos piden lo que son las nomenclaturas nada más, los espesores de compactación, espesor de subbase y base, nos dice cuánto es el total del pavimento, punto 10. Vamos a aceptar. Recuerden el tipo de camino que habíamos elegido desde el inicio para camino rural. Y el programa nos empieza a hacer los cálculos. Esperamos que finalicen. Y nos genera, como pueden ver, nuestra memoria de cálculo. Lo que son los cortes y los terraplenes. Que esto mismo es lo que nosotros guardamos acá. Vamos a abrir para observar. Como pueden ver, tenemos las áreas, las elevaciones del terreno y las subrasantes, los de espalda que consideramos al inicio, las capas, tanto subrasantes, subbase, la base y lo que es la carpeta. Nos genera los volúmenes de cada uno sobre elevaciones y ampliaciones, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Nuestro informe destacado y el resumen, que es el que nos presenta por defecto en el AutoCAD. Y acá están nuestras secciones. Como pueden ver, y nos muestra las áreas de base, subbase, subrasante, área de espalda en corte, un terraplén, y aquí nos sale un área de terraplén que no lo consideramos. Y nos genera completamente toda la sección. Como pueden ver, esta es nuestra última, la estación 0 más 790.78. Y aquí nos generó la línea de curva masa y lo que son lo que tenemos acá, una de nuestras últimas partes, que serían las rutinas particulares de apoyo para el diseño. Tenemos gráfico de sobre elevaciones y sobre ancho. Si nos vamos a nuestra rutina de SwiftCAD, acá en módulo, en carreteras, SST, curvas, horizontales, nos da acá el gráfico de sobre elevación.
seleccionamos el eje del proyecto. Proyecto. Acá está. Acá la impresión 1000 y nos pide ahora el punto donde la vamos a insertar. Aquí están nuestras sobre elevaciones, el eje principal en amarillo, borde izquierdo en verde, borde derecho en rojo. Ahora para continuar con sobre ancho tenemos sobre elevaciones, gráfico de sobre elevaciones. Siempre está acá en nuestra rutina de módulos de carretera, CCT, curvas. Quiero ver, tenemos la de sobre elevaciones, entonces nos tocaría los sobre anchos. Igual seleccionamos nuestro eje de proyecto, la escala de impresión y el punto donde la insertaremos. Nuestra sobre elevaciones. El gráfico de curva se nos generó acá automáticamente al generar las secciones. No, aquí no lo había dicho, no lo había comentado, pero acá también se nos han generado los volúmenes, tanto en terraplén como en corte, los espesores de terraplén y corte, las elevaciones subrasante y terreno. O sea que son cálculos bien completos, como pueden ver. Entonces tenemos lo que es el gráfico de curva. Se lo voy a hacer también de esta manera para que ustedes puedan observar. Vamos siempre acá en carretera SCT, curvas horizontales, el diagrama de curva. Vamos acá, enter para aceptar la escala y vamos a ponerla acá. Y para generar nuestro cuadro de curvas, siempre acá, carretera SCT, curvas horizontales, cuadro de curva. En este cuadro solo seleccionamos los números decimales que queremos. Radio, bueno, voy a dejarlo con 2 todo. Cuando gráfico de curvatura me parece bien dibujar línea de radiación, considera rumbo de cuerda, vamos a poner lo que sí y la dirección. Vamos a seleccionar los objetos acá en esta curva, le damos enter y lo colocamos acá al lado. Como pueden ver, nos presenta los datos de todas las curvas existentes en nuestro alineamiento, en nuestro eje de proyecto. Entonces, siguiendo nuestro
Nuestro proceso acá sería generar el cuadro de construcción. El cuadro de construcción para generar nuestro cuadro de construcción nos venimos siempre a nuestra rutina de CivilCAD, módulos, referencia SCT, eje de trazo, cuadro de construcción, seleccionamos nuestro eje, pide la primera coordenada, enter y ahora el punto de inserción. A nuestro cuadro de construcción. Una vez obtenido estos datos de lo que es el cuadro de construcción, ya nos haría falta generar lo que son las secciones del terreno. Entonces nos vamos acá siempre a CivilCAD, altimetría, secciones, terreno, obtener. Seleccionamos nuestro eje. Nos pide si lo queremos por estación o si las queremos todas. Sale por defecto que todas, damos enter. Acá, como habíamos definido, 6 a la izquierda, 6 a la derecha, escala horizontal 1 a 1, la altura de los textos, las secciones por columna le vamos a decir que 8 también, la retícula parece bien, le damos ok y nuestro punto de inserción que sea acá. Pueden ver, está generando todas nuestras secciones de terreno. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado. Como pueden ver, tenemos un proyecto prácticamente completo con nuestra herramienta de CivilCAD, cual nos ahorra tiempo y trabajo y cálculos precisos. Espero que les guste este video, que se suscriban, que le den like y compartan estos pocos conocimientos pero importantes. Hasta la próxima.